Muy buenos días, país, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo en este miércoles, señores, ombliguito de la semana, 16 de agosto, un día tan especial para este pueblo dominicano. De verdad, gracias por su sintonía a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Win Telecom. Saludamos a aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través del canal 20, ¿verdad?, de Telecable Dominicano, el 647 de Amazon Fire TV, y los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV con cafecito y té en mano. Señores, Marino, José Tomás, muy buenos días. Bueno, yo decía de que hoy, 16 de agosto, un día tan importante para este país, Día de la Restauración. Hoy se cumple 160 aniversario de la misma. Años. Y como cada año, el Poder Legislativo hoy hace su rendición de cuentas al país. Vamos a ver qué rendición van a hacer. Marino y José Tomás, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Nosotros aquí contentos. Es día de la restauración, 60 aniversario, como tú bien has dicho. Entonces es un día propicio para darnos un abrazo solidario, un abrazo patriótico, porque hoy celebramos esa gesta histórica que restableció el concepto de la patria dominicana, la independencia nacional. Hoy también son renovados los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y del Congreso, además de, como tú bien has dicho, que los presidentes de ambas cámaras hacen su rendición de cuentas, una exposición de los principales proyectos aprobados en la legislatura ordinaria que concluyó y la legislatura extraordinaria que está en desarrollo o que estuvo en desarrollo hasta el día de ayer. Inicialmente el presidente de la República tenía pautada una actividad en Pedernales, pero la presidencia de la República anunció el cambio, que no va a Pedernales y que irá a San Cristóbal, que como todos ustedes saben es escenario en los últimos 3 días de la más espantosa experiencia, de la más espantosa tragedia, con un saldo mortal que superan los 10 muertos. Buenos días, Marino, ¿cómo estás? Buenos días, José Tomás. Buenos días, Lorena. Buenos días, amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Y felices nosotros porque ustedes, que son los mejores, empiezan el día con el mejor Matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Somos televisión global. Hoy precisamente en ese 160 aniversario de la restauración de la República Dominicana, hoy nos sorprende al país enlutado por esta tragedia que ha ocurrido en esa provincia tan importante, el municipio cabecera de San Cristóbal, la provincia de la Constitución de la República, y nuestra solidaridad con ellos. Y así empezamos este día de la restauración. Lorena, José Tomás. Así es, hoy se recuerda el grito de Capotillo, cuando 14 hombres en Dajabón izaron la bandera de la República Dominicana. Señores, cuánta sangre, ¿verdad? Y ha costado, cuántos hombres le ha costado su sangre. Cuando yo hablo de sangre, bueno, su vida, la muerte, ¿verdad? Para poder hoy nosotros ser un país libre, independiente de cualquier yugo y de cualquier otra nación. Sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, que durante tantos años o algunos años hemos visto cómo el tema migratorio ha querido como afectar, ¿verdad?, lo que es el tema de nuestra identidad. Cuando yo digo esto, que quiere afectar, lamentablemente ustedes saben cómo organismos internacionales se han prestado, ¿verdad?, con relación al tema de nuestro vecino país de Haití. Ha querido, incluso hablan de unificar una isla, entre tantas cosas. Y nosotros tenemos nuestra identidad y somos un país soberano, libre, independiente, para que ninguna fundación o ningún organismo internacional o ningún otro país tenga que venir a hacer, ¿verdad?, o decir lo que tenemos que hacer nosotros como país, y sobre todo con un tema tan delicado entre dos países que verdaderamente son tan diferentes. Pero bueno, hoy, señores, el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, nuevamente fue elegido como presidente de la Cámara
de Diputados, Olfani Méndez, una joven, señores, menos de 30 años, una joven que realmente ha hecho un buen trabajo, una joven procedente del sur, diputada, y actualmente también es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados que acompaña a Pacheco. Pero la gran noticia es, señores, de que hoy Ricardo de los Santos, hoy están los PRMistas felices celebrando desde el Senado, porque Ricardo de los Santos, señores, hoy asume la presidencia de la Cámara del Senado y Farideh Raful la vicepresidencia. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo los PRMistas estaban solicitando que tuvieran el presidente de la Cámara del Senado que fuera uno de ellos, un senador, porque es lo más lógico, ¿verdad? Son el partido mayoritario. Es el mayoritario, y ellos deseaban de que ya existiera un presidente que sea del partido, porque ellos habían luchado por tanto tiempo, entre otras cosas. Ese señor, Eduardo Estrella, fue el presidente durante 3 años, se quería quedar, pero bueno, no se le dio. Pero había muchas quejas. Era demasiado, ya por los demasiado aspirar porque un partido pequeño, él es el único senador por ese partido, entonces fue demasiado concesión darle 3 años como presidente del Senado. Sí, demasiado. Entonces ya Farideh, después del berriche que hizo, y sobre todo ustedes saben que ella no va a ganar ninguna senaduría, pues le dieron la vicepresidencia. ¿Ya tú preconizaste eso? Sí. No, pero claro, pero eso se sabía, pero la misma población, no yo, la población lo decía, que Farideh no iba a ser la senadora nuevamente del Distrito Nacional, se portó muy mal. Además, ustedes saben que ella dentro de la Cámara del Senado, ella siempre estaba haciendo sus posiciones, incluso hizo un berrinche porque ella quería ser la presidenta en un momento. Mira, hay posiciones en ese sentido, Lorena y José Tomás, hay posiciones que en vez de engrandecer a figuras políticas, a veces lo disminuyen. La vocería le costó mucho. Y de verdad que en el caso de Eduardo Estrella, un hombre que siempre se manejó con mucha prestancia a nivel nacional, una buena imagen, el hecho de haber pactado con el PRM, yo creo que en vez de beneficiarlo, le hizo daño. ¿Por qué? Porque lo trataron muy injustamente. Porque él fue a esa posición con la prestanza de su figura, un hombre, un santiaguero, un hombre que fue incluso candidato a la presidencia por el Partido del Toro en un momento dado que a Toy de Can le cedió esa oportunidad. Una figura. El PRM aprovechó la figura prístina de Eduardo Estrella en Santiago, y luego, señores, durante la ejecución de estos 3 años, que dicen que hizo una gran labor en el Senado, pero a veces el partidarismo hace mucho daño. Ahí ustedes vieron cómo grupos internos empezaron a querer pelearse por esa plaza, que fue un compromiso del presidente Luis Abinader con Eduardo Estrella por ser presidente de un partido. Se le entregó la dirección, la presidencia de la Cámara Alta, ¿no? Sin embargo, la jaladera interna llevó a que Eduardo Estrella no solo dijera que sí, que se iba de la posición, sino que ni siquiera aspiraría de nuevo en Santiago como senador. Entonces, mucho lodo se le ha tirado a esa figura, incluso por ahí muchos comentarios de que a partir de que Gutiérrez, el diputado que está preso hoy en Estados Unidos por narcotráfico, que dio una cantidad de dinero, queriendo vincular que Eduardo Estrella también se benefició de ese dinero procedente del narcotráfico. Entonces, lo enlodaron bastante, pero, como decía el fenecido Pechito, decía que él podía estar en el lodo y no se ensuciaba. Yo creo que Eduardo Estrella sigue siendo una figura que hay que respetar. Y en el caso de Farideh, una gran comunicadora, una muchacha con un gran background familiar. Pero además abogada, una muy buena abogada. Una gran comunicadora que se ganó un sitial a través de la radio. Sin embargo, una vez llegó a la posición, se lanzó sobre ella mucha basura. Y obviamente que Farideh ha terminado este periodo muy desprestigiada porque optó en algunos momentos, se quedó callada cuando debió hablar.
Yo mismo... Y tomó lo que sí. no tenía que tomar cuando era oposición. Claro. Que se quejaba cuando ella denunciaba. Del barrilito, la acusaron de que nunca quiso el barrilito renunciar a él. Y las exoneraciones. Sí, Exacto. realmente como ustedes dos apuntan, una cosa es con guitarra y otra con violín. En la oposición ella combatió bastante el barrilito, el cofrecito, las exoneraciones, que son 2 por cada periodo que le entregan a los diputados y senadores. Pero además ella combatió de manera muy vehemente, de manera muy fuerte, los empréstitos internacionales, el endeudamiento externo. Y yo he dicho como periodista, como ciudadano... Pero ella denunciaba los préstamos también anteriormente. Eso es lo que estoy diciendo. No lo firmaba. Y ella encabezaba ahora. Entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí los políticos tienen que entender que en la República Dominicana siempre tenemos un presupuesto deficitario, que nosotros no tenemos un Producto Interno Bruto lo suficientemente sólido para que sea suficiente para cubrir el costo de las obras de infraestructura, que son las obras que permiten apuntalar el desarrollo. Y ese déficit del presupuesto, ese déficit que tenemos entre lo que gastamos y lo que generamos como el Producto Interno Bruto, tenemos que compensarlo con empréstitos internacionales, tenemos que financiar el desarrollo presente y futuro de la República Dominicana. Y siempre he dicho que es un arma de doble filo que un partido político utilice la crítica al endeudamiento externo como su base de campaña. Porque al fin y al cabo, cuando llegue al Senado de la República, cuando llegue a la Cámara de Diputados, se va a encontrar con la realidad de que tiene que aprobar esos empréstitos, porque si no afecta el desarrollo nacional. Entonces ese es un error de cualquier político que escoja cualquier tema. Otro error político es tomar la bandera de lucha de las 3 causales como base fundamental de una candidatura. Claro. Porque aquí es imposible aprobar en este momento la despenalización del aborto en las 3 causales con las que yo estoy de acuerdo. Pero el peso de la Iglesia Católica, de las evangélicas, de las iglesias protestantes y de otros sectores fácticos de la República Dominicana no hacen posible que aprobemos eso. Claro, entonces hay un costo político que no lo quieren pagar, porque también la doble moral, o sea, gente que se confiesa católico, cristiano, pero al mismo tiempo para tener el voto de la comunidad LGTB y los grupos feministas radicales, entonces optan por estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, en política usted tiene que definirse. Cuando usted ve, por ejemplo, el propio presidente de la República está de acuerdo con las 3 causales, sí, lo ha manifestado, pero un hombre de fe, un hombre que se educó en la Iglesia Católica, que va el 21 de enero a la Basílica de Higüey a estar al pie de la Virgen. Entonces usted es católico, cristiano y al mismo tiempo usted está de acuerdo con el aborto. Pero en política es muy difícil la coherencia, porque fíjate que él está de acuerdo, él es un católico militante, sí, está de acuerdo con las 3 causales, sin embargo, por su fe católica, por sus creencias católicas, no lo pudo apoyar. Ok, perfecto. Él pudo haber impuesto su liderazgo, pero fíjate que con el tema de la reelección, él había dicho que en su casa él perdía una encuesta porque no estaba de acuerdo su familia con la reelección, su esposa y sus hijas. Dijo además que no estaba de acuerdo con la reelección en un periodo seguido, que él se inscribía más en el estilo de un periodo, entonces salir de la presidencia y luego poder presentarte a posteriori para buscar la presidencia de la República nuevamente. Sin embargo, hizo todo lo contrario a lo que él decía, que en lo que creó. O sea, para una cosa somos coherentes y consecuentes y para otra no. Porque la política es el arte de jugar con las conveniencias y con el momentum. Así es. ¿Qué les parece si hacemos un poquito de historia? Porque como hablamos en principio... Tú sabes, brevemente, antes de comenzar la historia, que va a estar interesante. Es para presentar una historia que nos ha preparado del Departamento de Prensa. Okay. Entonces después podemos continuar con nuestros comentarios. Perfecto. Recuerden que hoy celebramos el 160 aniversario de la Guerra Restauradora y vamos a ver una historia, un recuento que nos hace nuestra periodista Yulisa Reyes. Hoy se conmemoran 160 años de la gesta restauradora.
día en que los dominicanos celebran el aniversario de la proeza de la Restauración. Más que un día festivo, es una fecha conmemorativa que llena de patriotismo a la dominicanidad. La fecha es propicia para resaltar la labor valiente de hombres que se entregaron para salvaguardar la patria. La lucha se concentró en evitar que los dominicanos fueran limitados de su libertad y preservar la identidad dominicana. La Guerra de la Restauración fue un enfrentamiento bélico entre los dominicanos y España que se llevó a cabo en el año 1863 hasta el 1865. España había recolonizado a la República Dominicana luego de que ésta librara batallas importantes contra los haitianos y se librara del yugo opresor que mantuvieron durante 22 años y declarara su independencia en el año 1844. La Restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la Guerra Revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia. Fue una guerra terrible del pueblo contra el Ejército Nacional encabezado por el presidente Pedro Santana, sumado al ejército español. Una guerra donde cada día más hombres y mujeres fueron sumándose a la lucha. Calles y avenidas llevan el nombre del más importante héroe de esta gesta restauradora, Gregorio Luperón, gran prócer de la Restauración, destacado político del siglo XIX y líder del Partido Azul o Liberal. Yulisa Reyes, Matutino Su Mundo. Ahí teníamos a nuestra compañera Yulisa Reyes con un recuento de lo que significó en términos históricos, en términos de la definición de la soberanía de la República Dominicana, porque como les decíamos, hoy conmemoramos el 160 aniversario de la Restauración, cuando se creció una vez más la heroicidad, la templanza, la valentía del pueblo dominicano y la férrea decisión que siempre lo ha caracterizado por defender la soberanía, por defender el concepto de patria, de Estado-nación. Una vez más derrotamos a un fuerte ejército español y los hicimos irse de la República Dominicana, y eso pasará con todo aquel que atente contra la soberanía nacional. Lorena. Así es, señores. El grito de Capotillo, ¿cómo gritó Capotillo? ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Así es. Miren, para darte paso, porque ya vamos a entrar al tema de los comentarios, José Tomás. Tú sabes que esta legislatura, hoy es la rendición de cuentas, ¿verdad? Del poder legislativo, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y un día como hoy, todavía encuentra a este país sin un código penal, todavía no tenemos una ley de seguridad social, todavía, señores, tenemos algunas leyes que todavía no se han aprobado desde el Congreso, tanto en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, que son fundamentales para nosotros, sobre todo este Código Penal que viene a enfrentar las nuevas modalidades con sentencias ejemplares, sobre todo el cúmulo de la pena, el tema del ácido del diablo, el tema de los feminicidios, entre otros delitos, hasta los cibernéticos. Y debemos de poder de una manera u otra probar lo que es este Código Penal para poder enfrentar todas estas modalidades de la delincuencia, del sicariato, señores. Dentro de este nuevo Código Penal va a ser sancionado, porque aquí ahora mismo usted va asesinaron a un familiar por sicariato y no hay, señores, no tipifica el código que tenemos el poder sancionar el sicariato, porque eso no existe. En fin, son tantas cosas que se quedan en el aire, y un código penal, señores, que está demasiado arcaico, y tenemos que enfrentar de manera justa pues estas nuevas modalidades. Y yo creo que esas son una de las deudas que tiene el Congreso Nacional con este país, es en este caso el tema del Código Penal, como decía también el tema de la Ley de Seguridad Social. Ustedes saben todo lo que está pasando aquí con el tema de las ARS, que realmente es abusando, yo digo que es chupándose a este país, porque personas que pagan su seguro médico a la hora de ir a una clínica, sobre todo a una clínica, no lo reciben porque está el seguro, o un hospital no te reciben porque tú no tienes seguro, tú vas a comprar un medicamento y no te cubre el seguro.
te dan 5 o 6 mil pesos al año, que eso se te va prácticamente en un medicamento. En fin, ese también es una de las deudas que tienen los congresistas, y es el tema de la ley de seguridad social, porque hay muchos dominicanos aquí que están pasando las 1001 a la hora de ir a buscar los servicios médicos, pero también cuando van a comprar sus medicamentos. Y otras leyes también, Dan Marino y José Tomás, que se necesita también. Tenemos en cuenta, creo que hay otras, Dios mío, ahora mismo no me llega, más adelante le voy a estar, se me fue ahora mismo el hilito de otras leyes, hay otras dos sumamente importantes para el país. Bueno, está también la de la Cámara de Cuentas. La ley 1004 fue aprobada por el Senado y entonces ahora pasó a la Cámara de Diputados. Exactamente, que está en deuda también el tema de la ley de la Cámara de Cuentas. Esa ya la dije, que está el proyecto de ley, Código Penal, pero faltan otros. Tenía ese pendiente de la Cámara de Cuentas, la ley no de sé aguas, si Cámara de Cuentas o de Cuentos, la ley de aguas, sumamente importante. Que tiene mucho más de 20 años en el Senado de la República dando tumbos. Para poder regular esta situación con el tema del agua. Señores, es un elemento tan fundamental para nosotros poder sobrevivir y lo que está pasando en el mundo a nivel de escasez. Pero nada, vamos con los comentarios. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, yo quiero hablar un poquito de la guerra de restauración porque es importante cuando estamos hablando de la necesidad de mejorar la enseñanza, el aprendizaje en las escuelas. Es importante hacer un poco de historia, es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue la guerra de restauración, que tanto hemos ofrendado los dominicanos para tener hoy lo que tenemos, una República Dominicana libre de toda potencia extranjera, una República Dominicana soberana, una República Dominicana sustentada en la fortaleza de sus instituciones. La guerra de restauración, que es conocida en España como la Guerra de Santo Domingo, fue una guerra librada entre 1863, desde que fue proclamada, desde que fue iniciada, hasta 1865, como les decía, fue conocida también en España como Guerra de Santo Domingo. Fue una guerra llevada a cabo entre rebeldes dominicanos, separatistas, y las autoridades españolas que, como saben, establecieron aquí la provincia de Santo Domingo. Fue una guerra librada desde el 16 de agosto de 1863 hasta el 15 de julio de 1865, cuando se produjo la salida de la parte española, de la isla de Santo Domingo, de las tropas del dominio español. La victoria fue de los separatistas y España abandona la isla de Santo Domingo. Las consecuencias principales fueron la abolición de la provincia española de Santo Domingo y el inicio del periodo que es conocido como la Segunda República, porque la guerra de restauración fue el reafirmamiento, la reafirmación de la independencia lograda el 27 de febrero de 1844. Entonces, las figuras políticas más emblemáticas, más destacadas por parte de la República Dominicana fueron Juan Pablo Duarte, Ulises Espaillat y Filomeno de Rojas. Por parte del Imperio Español, la reina Isabel II, que era la reina de España, Leopoldo O'Donnell, Francisco Serrano y Bienvenido Monzón. Los comandantes por la República Dominicana: Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, Antonio Pimentel, Matías Ramón Mella, Ulises Cerot, Santiago Rodríguez, Benito Monción, José María Cabral, Gregorio Luperón, que es conocido como la Espada de la Restauración, y Timoteo Ogando. Y por los comandantes por el Imperio Español fueron Pedro Santana, que fue un anexionista, Felipe Rivero Lemoine, Carlos de Vargas Machuca y Cerveto, José de la Gándara, Manuel Buceta, Nicolás Estebanes, Seferino Suero, Nepomuceno Ravelo, Jacinto de la Concha, Eugenio Miches y otros tantos. Lo más importante es destacar en esta fecha que es una ocasión propicia para nosotros hacer loor eterno a los héroes de la restauración, a Gregorio Luperón, a Pepillo Salcedo, a Gaspar Polanco y a todos esos prohombres que se armaron de valor, de heroicidad, de tenacidad para luchar contra un ejército que era numéricamente superior y también en armamentos. Esa fue una guerra librada con sables, con espada.
Esa fue una guerra en la que pudo más el honor, la valentía, la heroicidad y la férrea decisión de combatir al intruso, de combatir al imperio español que había establecido la provincia de Santo Domingo y hacerlo irse del país, como una reafirmación más, como una demostración más del valor y la templanza del pueblo dominicano, que lo ha puesto de manifiesto en todas las ocasiones en que ha sido necesario dar lo mejor de su gallardía, dar lo mejor de su hombría en la defensa de la patria. Y siempre lo vamos a hacer, porque siempre hemos sabido unirnos en situaciones apremiantes, en situaciones en las que está en juego la democracia, en la que está en juego la soberanía y la independencia de la República Dominicana. Siempre lo vamos a hacer contra aquellas potencias que quieren unificar la isla, que quieren debilitar a la República Dominicana y que quieren atribuirle a la República Dominicana la responsabilidad de resolver el drama haitiano, de resolver la crisis haitiana. Ese pensamiento, esa decisión debe estar más fortalecida hoy que nunca. La decisión de defender la soberanía y la independencia de la República Dominicana. Loor a los héroes de la restauración. Vamos a celebrar con alegría, con entusiasmo y con júbilo patrio el 160 aniversario de la Guerra Restauradora. Así es, señores. Miren, en el día de ayer cabe destacar que una fémina, porque las mujeres estamos cada vez más ocupando espacios, tanto en la parte empresarial, en la parte industrial, pero sobre todo en la política, mujeres que tienen muy buen perfil, un buen currículum y que realmente desean aportar de corazón cualquier iniciativa, cualquier proyecto a favor del país, cambiar todo lo malo, que lamentablemente, ¿verdad? Todo estado tiene sus cosas buenas como sus cosas malas. Pues en el día de ayer, a las 3 de la tarde, la dirigente del PRM, Delia Josefina Ortiz, inscribió su candidatura como presidenta de la República. Ella aspira a la presidencia de la República, candidata a la presidencia por el PRM, y en el día de ayer inscribió su candidatura. La única mujer que ha inscrito su candidatura para aspirar a la presidencia, ¿verdad? Participar ya en este rol político, pues ha sido la única, porque está, ¿verdad? Ramón Alburquerque, está, claro, ya el presidente de la República, Luis Abinader, está también Guido Gómez Mazara. No sé también si este joven va a inscribir su candidatura, no, hasta ahora no ha dicho nada, el de INAPA. Wellington Arnott. Bueno, hasta ahora parece no va a aspirar, porque él siempre ha tenido intención, ¿verdad?, de ser presidente de la República, pero hasta ahora hemos visto esas 4 figuras y dentro de ella está Delia Josefina. Muchos dirán, pero ¿para qué ella se inscribió? Si realmente el que visiblemente, ¿verdad?, va a ganar es el presidente de la República, Luis Abinader. Pero yo creo que estos son los pasos que tenemos que dar en los diferentes segmentos del país cuando uno quiere lograr un cambio. Pero en este caso, el aspirar y el inscribirte y el participar, uno nunca pierde. Pero es un derecho partidario y es un derecho constitucional. Así es, además, a elegir y ser elegida. Exactamente, y así mismo también ella no pierde, porque en política nada pierde, porque si por ejemplo usted perdió ahora, pero usted, ¿verdad?, va subiendo, va posicionándose y va creando su equipo y sobre todo los seguidores. Entonces, Delia es una mujer que es educadora, ha sido diplomática, que conoce también los temas a nivel ya de relaciones, ¿verdad?, internacionales con otros países. En este caso ya fue cónsul, ya hace algunos años atrás. Además de educadora, actualmente es realmente una profesional muy experimentada, y de verdad me gustaría ver que más mujeres como ellas tengan, se podría decir, como ese gusanito y tengan el atrevimiento de participar en la política, porque la política no solamente solo es de hombres, sino que también nosotras las mujeres, claro, respetando
la figura masculina, porque somos un equipo, somos un complemento, pero la mujer también tiene que atreverse, ¿verdad? Y presentar sus posiciones, sus sueños, sus ideales. Y Delia Josefina es una mujer con mucha gallardía, incluso Marina, no sé si tú te recuerdas que ella estuvo aquí, sí, con muy fuertes posiciones, muy clara de lo que ella quiere hacer dentro del Estado. Y si realmente ella no gana la presidencia de la República, ojalá de verdad que las actuales autoridades, en este caso el presidente de la República, Luis Abinader, si queda nuevamente como presidente, pues sea tomada en cuenta para un cargo dentro del tren gubernamental. Pero además de en acotación a eso que tú planteabas, las mujeres son mayoría en la República Dominicana. El censo, los datos preliminares, sí, claro, del Censo Nacional de Población y Vivienda han arrojado en que las mujeres se siguen afianzadas como la mayoría de la población dominicana, son más del 50% de la población, y las mujeres, como tú bien has anotado, han logrado trascender y ocupar posiciones importantes y ser exitosas dentro de la política en carreras. No se cumple. Sí, no se cumple, pero es una batalla que hay que echar, como tú bien has anotado. Y, por ejemplo, ya hay otra mujer que es candidata presidencial del partido Opción Democrática, que es Virginia Antares Rodríguez, que es la hermana de José Horacio Rodríguez. Bueno. Ellos son 4 hermanos. Y entonces ella está como candidata presidencial. Es una mujer brillante, Virginia Antares Rodríguez, que hay que recordar, Antares es el nombre de una estrella. Wow. Sí, entonces yo tuve la oportunidad de entrevistarla para mi programa. Tiene unas posiciones muy claras de lo que hay que hacer. Es una mujer brillante como expositora y como profesional. Más que fijarme en el aspecto histórico de la restauración, pienso que semánticamente trabajar la palabra restaurar es algo que se dañó, algo que se perdió y que hay que volverlo a reparar. Al día de hoy, al uno pensar en este 160 aniversario de la restauración dominicana, sería reflexionar cuáles han sido los valores históricos, la sociedad dominicana que hoy tenemos, esta sociedad que nos han entregado a nosotros la clase política dominante, los grupos fácticos que en nombre de la República Dominicana han ido dañando los orígenes de la misma. Y lo primero que hay que decir es que una república fundada con un lema como Dios, patria y libertad, se ha visto muy afectada y hay que restaurar la parte de Dios, porque somos la única nación que en su lema, en su escudo, lleva la Biblia. Somos una nación, la palabra Dominus es Dios. Somos un país que en sus orígenes está vinculado a la fe. ¿Y qué ha pasado con la fe? La hemos ido sacando del escenario de la patria, la ética, la moral, y quienes hemos puesto a dirigir los destinos del país han terminado saqueando la patria, ultrajando la patria. Entonces, esas ideas nacionalistas que fueron, digamos, el motor impulsor de la dominicanidad, se fue quedando de lado hacia una entrega del patrimonio nacional en grupos económicos dentro y fuera del país que han terminado desvencijando económicamente al país, comprometiendo la nación dominicana, el presente y el futuro, con un endeudamiento, señores, sin parámetros. Muy nacionalistas, pero cuando usted endeuda, por ejemplo, como padre de familia, usted hipoteca la casa de sus hijos, usted le debe al colmado, le debe al prestamista, usted le debe a todo el mundo y sigue tomando prestado y prestado, llega un momento que se puede perder el patrimonio familiar, que es la vivienda, que es el conuco, que es la finquita. Pues en la República Dominicana habría que restaurar de cara a el momento histórico que estamos viviendo, señores. Nunca la República Dominicana la habían endeudado tanto como la han endeudado en esta gestión.
la soberanía nacional está afectada. Entonces habría que restaurarla, pero aquí, gracias a que se tiene el poder senatorial en mayoría y la Cámara de Diputados, el gobierno actual, han endeudado hasta el cuello a la República Dominicana. Entonces, ¿de qué soberanía usted me habla cuando este país, hasta para el gobierno hacer una letrina, toma dinero prestado y con un grupo de legisladores genuflexos que no tienen principios de tomar decisiones independientes, levantan la mano y de un porrazo siguen endeudando al país? Hay que restaurar entonces esa vuelta a los criterios de libertad del país. Y usted puede hablar que hay democracia, pero una democracia, señores, débil, porque si este país está endeudado y cada semana lo siguen endeudando con más y más préstamos, y que este país se ha olvidado de las reivindicaciones sociales del pueblo, entonces no me hable a mí de independencia. Entonces, si hay algo que restaurar en la República Dominicana, es volver a lo lúdico también. Señores, ¿qué ha hecho el Ministerio de Cultura en este país de espalda al pueblo? ¿Qué se está haciendo para la educación de moral y cívica en nuestras escuelas de espalda? Entonces, cuando una sociedad se olvida, primero, de la fortaleza espiritual que dio origen a la dominicanidad, se olvidan de la educación del patriotismo, cuando hombres y mujeres, traficantes, incluso humanos, que se han hecho ricos traficando a vecinos haitianos aquí al país, de manera burda, cuando se han otorgado los miles y miles de visas vendidas para que el país siga recibiendo más extranjeros en condiciones como la que vivimos, se está vulnerando la patria, se está vulnerando los valores. Y cuando vemos que un político llega al poder de las manos de un partido y se enriquecen de la noche a la mañana de una manera vergonzosa, se pierde la credibilidad en ustedes. De manera que la reflexión en este 160 aniversario de la restauración dominicana debe hacer un llamado al pueblo para ver qué es lo que tenemos que restaurar en una sociedad donde solo a la clase política tradicional y a un empresariado sin vergüenza y que siempre están coludidos con el poder económico para tragarse al país, podamos ver cómo el pueblo puede liberarse de ese lastre que ha estado hasta el día de hoy dirigiendo los destinos del pueblo dominicano. Bueno, muy a tono con esa reflexión que hace nuestro compañero Marino, hay que recordar que el 160 aniversario de la restauración coincide con el tercer aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader, claro, dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Entonces es una ocasión muy válida para hacer el balance de cómo ha sido este gobierno en estos 3 años, claro, cuáles son los puntos más luminosos, cuáles son las sombras, cuáles son aquellos proyectos y aquellas promesas que hizo el presidente de la República cuando juró con la mano puesta en la Biblia, en el Salón de la Asamblea Nacional, respetar la Constitución, hacerla respetar las leyes de la República Dominicana y sobre todas las cosas tomar las decisiones pertinentes, efectivas y eficaces para enrumbar a este país por senderos de prosperidad, de bienestar, de desarrollo económico y social, un desarrollo económico que impacte a todos los ciudadanos. Y dar las gracias, Lorena, para que tú continúes, dar las gracias a Dios porque ya este gobierno tiene 3 años y que ya solamente le queda 1, porque este país no puede seguir en este derrumbadero. Cabe destacar, ya para irnos a la pausa, que este día se celebra cada 4 años para un nuevo gobierno, ¿verdad? Hoy toma siempre, por ejemplo, el presidente, cuando gana un presidente. En el año electoral. Exactamente, el año electoral. Hoy es juramentado, como tú decías, ante la Biblia, ante el país, ante los congresistas. Es juramentado para ya luego iniciar ya de manera formal, ¿verdad? Su mandato. Y también como hoy, que cada año, pues hay una rendición de cuentas legislativa. Pero nada, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa comercial? Porque hoy, señores, vamos a tener algunos invitados y vamos a conversar con ellos sobre
el gobierno, estos 3 años, cómo ha sido el tema legislativo y otros puntos. Así es que vamos a la pausa porque Claro, ya lo porque tenemos Diana aquí te con estaba nosotros. diciendo adiós hace muchísimo Sí, hace rato. tiempo. Nuestra productora, señores, parece un semáforo. Vámonos Vamos a a la la pausa. pausa. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo, y como anunciamos en el bloque anterior, ya tenemos nuestros invitados aquí con nosotros. Hoy, como es 16 de agosto, vamos a hacer un conversatorio, más bien un balance de cuáles han sido las luces y las sombras del gobierno del presidente Luis Abinader. Y para ello, hoy tenemos con nosotros al periodista y parte de Multimedios Su Mundo, Alex Jiménez, y tenemos también, en este caso, al sociólogo Fernando Peña, y le damos la bienvenida a ambos a este matutino Su Mundo, a este conversatorio. ¿Cómo se sienten? Cuánta elegancia Ay, en el día de la restauración. Gracias. Don Fernando, ¿cómo se siente? Pero es que su mundo, no es su mundo, es su mundo. Ay, su mundo, Sí. mi mundo. Es el mundo de Lorena Erasmo. Obvio, por supuesto. Fernando, Ay. iniciando contigo, Fernando es el director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un sociólogo, es un Muy ha sido un experimentado. militante político, militante social. Tú eres un hombre que has tenido una trayectoria extraordinaria, y yo pienso que tienes el suficiente bagaje para hacer un análisis lo más amplio posible de este tercer año de gobierno de Luis Abinader en el aspecto económico, en el aspecto social. ¿Dónde va el presidente? El presidente no va a Pedernales ya. No. Va a No. San Cristóbal. Va para San Cristóbal. Cristóbal hoy, una misa. Y todo el mundo esperaba que en Pedernales hablara de la reelección. Sí, bueno, el domingo Ya lo se había subió un dicho. video. Se anunció que iba a Pedernales antes de decirlo. Y después, 2 días después, hizo un Twitter. Se emocionó Nueva York. Y entonces lo escribió. Déjame lo dijo. hacerlo ahora mejor, ya que estoy, le vamos a salir de esto. ¿realmente ustedes piensan que eso fue algo fortuito? Eso estaba Lo del Twitter. estratégicamente planeado. No, es parte del guión, es lo que Claro. quiero iniciar planteando. Nada es fortuito en No, política, no, y no, menos así en es. comunicación. No, no. Y Y que mucho nada menos es en comunicación casual tampoco, como arma de nada la es política. casual. ¿Verdad que sí? No, mira, yo pienso que hacer balance del gobierno de Luis Abinader Corona se puede balancear. Sabiendo que si hacemos el balance de los primeros 2 meses, hacemos el balance del primer año. Y si hacemos el balance del primer año, ya hemos hecho los 3. Y si hacemos los 3, estamos haciendo el balance de lo que falta. Porque al final de la jornada, todo ha ido reduciéndose al incumplimiento de la palabra, a la violación de la propuesta del llamado programa de gobierno del PRM, que se elaboró con el actual ministro de Medio Ambiente a la cabeza, Miguel Seara, que se olvidó todo el mundo de eso y que no ha podido ni siquiera ejecutar en el formato y en los papeles el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y aparte de violar esto, todas las promesas de campañas y sobre todo las que se hicieron en la 27 esquina Ortega y Gasset, cuando el presidente asumió ya definitivamente que había ganado las elecciones y la gente lo único que decía era los queremos presos. Recuerdo eso, estaba el país ahí, ¿no? Todo eso se olvidó, se ha ido a la porra, como dice la gente. Y se ha concentrado el país, su economía, su vida institucional, sus relaciones exteriores y sus sueños en una sola cosa, la reelección. Entonces yo pienso que para hacer un balance del gobierno no se debe venir de atrás para acá. O sea, de su toma de posesión a su tercer año de gobierno, que se cumple justamente en el día de hoy. Sino al revés. Yo propondría eso incluso como metodología científica, ¿no? Sí. Es la metodología que, decimos los marxistas, ¿verdad? Que va de lo concreto a lo abstracto para volver a lo concreto. Lo concreto es que aquí hay una determinación política que te vende lo siguiente. El presidente lo ha hecho también, que para poder terminar mejor y asegurar lo que está haciendo necesita 4 años más.
eso en contra de una de las primeras divisas que él dio. Él juró hasta por su madre. Que él no que iba a se iba reelegir. No Hay un importa video, lo bien que... Sí, Capicúa con... Sí, así. con Sí, Bartolo. y lo usa la oposición, lo usan los que también se opusieron a la reelección y se quisieron reelegir o se reeligieron. Los dos presidentes anteriores, por ejemplo. En el caso de Luis Abinader, además de que plantea la reelección como camino en oposición a lo que había propuesto, es justamente un presidente que yo empiezo balanceándolo a partir de lo que se anuncia hoy. Por ejemplo, aquí se acaba de anunciar el tema del pacto del agua. Aquí los pactos no son vinculantes. Primero, el pacto del agua no existe constitucionalmente. La Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley fundamental en el país, es orgánica, es una ley que incluye 3 pactos, el fiscal, el eléctrico y el educativo. El educativo se hizo cuando no se pudo hacer el fiscal y se frustró el eléctrico. Es decir, que eran primeros que el educativo. Ahí abandonaron ustedes en el eléctrico. No, nunca abandonaron. Digo, en el educativo Tampoco. fue. En el educativo tuvimos y logramos evitar cosas como la privatización de la UAS, la conversión de espacios como Infotec en un superministerio educativo en manos del empresariado y una serie de cosas más. Que fue lo único que se hizo. Y es más, aseguramos tanto que aseguramos el cumplimiento del 5% para la UAS en el pacto. Y ni siquiera la propia UAS habla de eso. Y lo digo porque fui testigo de sesión y participante Qué bueno de ese proceso. hablar de... Claro. Y en el caso del eléctrico tampoco. O sea, ahí no fue que no fuimos, fue que no se hizo pacto. Tan no se hizo que este gobierno cogió el documento que se había negado a firmar y llevó al propio Bichara al Palacio y supuestamente lo firmaron entre los empresarios y el gobierno, pero los pactos tienen que ser firmados entre 3 sectores. El sector social no lo firmó. Entonces, si no lo firmó, no hubo pacto. Por eso el gobierno se le olvidó eso y han hecho lo peor. El gobierno de Luis Abinader lo que ha hecho es practicar el programa del PLD y elevarlo a una potencia superior. ¿Por qué lo ha practicado? Porque ha puesto en práctica la profundización del proceso de privatización. Fue lo primero que hizo. En el primer mes, ¿Cómo así? En el primer mes de gobierno, mes y medio, el gobierno creó una superoficina dirigida por Sigmund Freud. Así que se pronuncia. Alianza Pública. Alianza Pública y La Privada. alianza pública-privada, una especie de superministerio de una gente de la confianza, Que ahora está- muy confiada. Que ahora está del Simón presidente Freud de la en el PRM, ocupando la posición que era de Orlando Jorge. Sí, él es delegado ante la Ajá. Junta Central Delegado Electoral. Por ante la- supuesto, porque es un alfil del presidente y de su casa. Ese no es un PRM. ¿Quién conoce la tradición PRMista No. y PRDista? No. Viene del sector privado. Sí, claro, por supuesto. Y no cualquier sector privado, sino el sector privado articulado a la oligarquía tradicional, monopólica de este país. Se viene Entonces, siendo un intermediario, ¿verdad? no es un... ¿cómo se dice? Hay una palabra muy... Él es un... Vamos a decir que es el defensor de los intereses de Luis, Sí. de los intereses políticos. pero es un alfil del empresariado también. Exacto. Es un alfil del empresariado. No es cualquier, es el Jean Alain de este gobierno. Ay, pero ¿Cómo? como que no es muy pesado. Pero- Yo me estoy pero- refiriendo a los negocios económicos. Me estoy refiriendo a la función. Sí, pero en ya el eso, grupo. eso A la eso conexión es con el delegado. poder. que tú Sí, dices. lo estoy diciendo por lo siguiente. En mes y medio este país, y las cosas hay que decirlas con responsabilidad, en mes y medio después de instalado este gobierno, le hicieron a una ley que el PLD no le pudo hacer el reglamento ni aplicarla, le hicieron el reglamento y la pusieron en práctica, ¿Cuál fue? la de las APP. El PLD la dejó hecha. Sí, sí, sí. El gobierno la retoma, pero no la aplicó. ¿Y qué hace el PRM? Le agarra la ley, le hace el reglamento, la pone en práctica y genera una forma organizativa e institucional como la que tiene su Hay que decirle a los cabeza. amables televidentes que cuando tú dices la ley de las APP no es de una aplicación, sino Sí. de la alianza Alianza público-privada. público-privada, sí. Que es algo adherido a una vieja figura de carácter jurídico, hoy muy de moda puesta por este propio gobierno, después que se había opuesto durante todo el pacto eléctrico al fideicomiso
que lo quiso hacer y lo ha querido hacer con Punta Catalina. Al final de la jornada, todo eso termina en un limbo que nadie sabe nada. Sin embargo, Punta Catalina está dirigida, es como haber puesto a Drácula a administrar el Banco de Sangre. Está dirigida por un dueño de negocios eléctricos que todo el mundo conoce del país, que es por Celso Marrancini. No es el jefe de Punta Catalina. Pero ya sí, pero ya vemos lo que ha pasado con él anteriormente, el escándalo. Pero por supuesto. Lo que quiero decir, por eso puse el ejemplo del banco de sangre. Entonces, el gran problema que está planteado acá, no, además una gente que sabe de eso, una gente que fue capaz de decir que el negocio eléctrico dejaba más que el negocio de la cocaína. Haciendo un símil de esos negocios que dejan mucho dinero. No digo yo, eso está aquí en los medios de comunicación desde hace años. Cuando tú haces el balance y dices, ¿por dónde empezó el PLD? El PLD empezó a practicar el programa del PLD. Y se ha producido... El PRM, tú te estás refiriendo. El PRM. PLD. No, el PRM sigue el programa del PLD. A tal punto de que aquí estamos viviendo lo que yo llamo un proceso de proto-privatización. O sea, de privatización sobre la privatización. Por ejemplo, ¿qué dice el ministro, nuestro joven y flamante ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, cuando lanza anuncia el supuesto pacto por el agua? ¿Te refieres a Pavel Isa Conde Contreras? Pavel usa tres conceptos en su presentación de ese pacto. El primero es capitalización. El segundo es regulación. Y el tercero es inversión privada. Quien combina esas tres cosas está no solo promoviendo el neoliberalismo, sino asegurando la privatización del agua. Aquí el país no sabe a qué nos estamos exponiendo. Y lo que eso implica, ponerse a pensar lo que implica privatizar las hidroeléctricas, que no empieza diciendo que van a meter las que ya existen a manos privadas, sino que van a asegurar que las nuevas hidroeléctricas, como esa barbaridad de las placetas, que ha sido repudiada de manera total por las comunidades y en por Asua. San José de las Matas. San José de las Matas, para capturar la inversión privada. Pero aquí nosotros hemos tenido instalado, y lo discutimos en el pacto eléctrico, el 33% en capacidad en empresas hidroeléctricas para generar la energía que hace años el país necesitaba. Sin embargo, nuestras presas vayan a la presa de Tavera. Vayan a la presa de Tavera. La presa de Tavera es un desierto, no es una presa, no es un lago. ¿Qué hay ahí? No solo porque se dejó sedimentar y nunca se le dio tratamiento, sino que está pasando algo como lo que está pasando en el caso del proceso de sedimentación de Atillo, que es una presa hidráulica. Esa no es para producir de agua, no es para producir energía, pero que las abandonamos todas. Pero pasa con todas, la sedimentación está en todas, es un grave problema. No hay políticas para eso. Es más, en alguna ocasión propusimos, nada más limpiando la presa de Atillo para el agua, se aseguraba la producción de todo el asfalto y los agregados que se necesitaban para la industria de la construcción y para faltar este país hasta en el cielo de la boca de nosotros. Y acabábamos con las granceras que han sido depredadoras. Y evitábamos también la explotación de las canteras secas. Si uno ve entonces lo que ha pasado alrededor de este tema, de la lógica privatizadora, en este gobierno, no es que este gobierno es privatizador y el otro no, es que este gobierno se montó en la lógica del anterior y ha profundizado el proceso de privatización porque además lo ha extendido y lo ha llevado a los servicios. Señores, yo creo que este país, ojalá y nos tomen en cuenta. ¿Usted sabe lo que hace una APP para privatizar? No lo tengo aquí, lo iba a traer. La libreta del pasaporte. Eso está en los periódicos. La libreta del pasaporte. Este es un gobierno que es incapaz de imprimir libreta del pasaporte. ¿Cómo es posible eso? Y todo lo hacen creándote las condiciones públicas para eso y te hacen el Estado tan ineficiente y te lo desacreditan tanto que después la gente, el usuario, lo que quisiera, ¿verdad? Que lo privatizaran. Eso pasó con la CDE. La desacreditaron tanto que el pueblo quería que se la vendieran al diablo. Y se la vendieron al diablo. Bueno, ¿usted sabe qué? Sí, bueno, tanto que hubo que recuperarla. ¿De quiénes son las EDES ahora? ¿Del Estado? De nuevo. Sí. Todavía no se sabe cuánto costó recuperar la EDE que está metida de nuevo en una serie de escándalos, y a quienes quieren culpabilizar son los únicos que redujeron las pérdidas recientemente, que son las cooperativas eléctricas, 27 cooperativas de trabajadores y de gente del pueblo que existen en esa zona. Hay un tema también con Punta Catalina, incluso también despidieron a alguien que manejaba, es un técnico,
no tiene que ver nada con relación al tema, le voy a decir el nombre brevemente ahorita, pero también tiene que ver con el tema eléctrico, pero es un técnico, pero cuando hay personas, ¿verdad?, que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, bueno, hay que sacarla, como dicen, de ese recorrido. Un punto, Alex, como periodista, y también me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, vemos que el presidente ya tomó posición para su reelección. Sin embargo, hay una realidad. Por ejemplo, él lo hace en medio de un país que ahora mismo está el tema de la inseguridad, es el tema de la canasta básica que está por las nubes, el tema salud, entre otras cosas. ¿Realmente el presidente de la República puede ganar las próximas elecciones en un cuadro como está actualmente el país? Mira, yo veo la reelección con muchos elementos complejos. Incluso yo acabo de hacer un inventario donde yo entiendo que la reelección del presidente Luis Abinader tiene más de 180 frentes que tiene que analizar uno por uno para enfrentar situaciones, porque el problema del país es que hay tantos inconvenientes que se juntan y a veces hasta los propios gobernantes y a los propios funcionarios no le da quizá el tiempo para analizar los frentes que generan y que tienen. Aquí, por ejemplo, se habla en las últimas horas del tema de que se ha reducido la delincuencia en tal provincia, pero aquí todos los días surge algo nuevo. Aquí, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo ha reaparecido una ola de robos nocturnos de personas que penetran en las madrugadas a las casas. Y hay cientos de videos y aquí no se apresa precisamente a quienes están en esa práctica. Pero, por ejemplo, yo quiero citar un caso que ha sido, para mí hay dos casos graves. El tema del endeudamiento público que se puso de moda con una justificación en los tiempos de la pandemia. Aquí, paralelamente, para cubrir el déficit fiscal del gobierno de entre 2 y 3% del presupuesto, hay que buscar cerca de 250 mil millones de dólares prestados anualmente por los presupuestos deficitarios. Pero entonces, frecuentemente tú ves en el Congreso que aparecen préstamos 500, 1.000 millones adicionales. Como nada. Como nada. Y es un tema que a mí me preocupa mucho porque yo veo la indiferencia. Hemos llegado a lo que Magín Díaz, que es un prominente economista, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra, trabajó en Hacienda, fue director de Impuestos Internos. Ya Magín Díaz está hablando, por ejemplo, de que aquí estamos tomando dinero prestado para pagar hasta los intereses de la deuda. Entonces, Fernando mencionaba entre los 3 puntos el tema de la reforma fiscal, que es uno de los temas hacia lo que es 2030, junto con el pacto eléctrico y el pacto educativo. Pero aquí no se ha hecho nada con el tema fiscal y solamente estamos pendientes de tomar préstamos con una deuda que ya sobrepasa en el sector público no financiero los 54 mil millones de dólares. Y si a eso le sumamos el lío que generó el caso Baninter con el llamado déficit cuasi fiscal, si consolidamos esas dos deudas, estamos hablando de deudas superiores a los 74 mil millones de dólares. 64 mil millones. Exacto. Entonces aquí pasan por los ojos del pueblo muchísimas cosas que la gente no analiza, como este caso. Y yo lo quiero plantear en exclusiva en este programa, porque a mí me preocupa. Cuando la pandemia del 2019 al 2022, el PIB, que es una cifra que aquí se vive dando todos los días, bajó 11 mil millones de dólares. ¿Qué pasa? Que bajó de 89 mil a 79 mil millones de dólares. Estoy utilizando cifras oficiales. Después dijeron que ese PIB subió de 89 mil millones, que era la cifra anterior, a 124 mil millones. Y yo quiero decir una cosa. Siendo Vicente Bengoa, mi gran amigo, ministro de Hacienda, un día Esteban Delgado, Vicente Bengoa y yo sostuvimos una polémica
amigable sobre el tema de la deuda. Aquí se quiere seguir inflando el llamado Producto Interno Bruto para decir que la deuda es manejable y que podemos seguir tomando Porque dinero está por debajo prestado. del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que tú tomas $1 prestado, tú tienes con cargo al presupuesto nacional dos formas: o cubrirla con recursos aumentando las recaudaciones, o cubriendo los déficits que vienen desde la época de Leonel Fernández, los famosos déficits fiscales cada año, hasta este momento, cogiendo dinero prestado. Y la gran pregunta, y yo me despido ahí con ese tema, para que sigamos hacia adelante. Y cuando se acabe el dinero que recaudamos, que es para salud pública, para educación, para servicios, para la DGC, para todo lo que tiene que ver el Estado, en la medida en que se va disminuyendo el porcentaje de recursos que el Estado tiene disponible para cubrir sus obligaciones y la deuda, ¿con qué que vamos a subsistir como nación? Y yo creo que hoy día de la restauración de la República, el país necesita otra restauración que restaure la República Dominicana para reencontrarse con sus verdaderas soluciones. Porque aquí, por ejemplo, Fernando Peña acaba de decir el tema de que desacreditaron la Corporación Dominicana de Electricidad sobre la base de que era una carga para el Estado. Pero aquí crearon la Superintendencia de Electricidad, crearon la Comisión Nacional de Energía, crearon 3 EDE, crearon el Ministerio de Energía y Minas. Y nos estamos volviendo locos con una creadera y una cosa. Y además le aumentan de regalo, coincidiendo con la restauración. Le han duplicado la factura eléctrica al pueblo dominicano y a las empresas. Y sin luz. Y sin hacerle caso al pueblo. Y supuestamente no hay ni siquiera apagones. Hay apagones. Y cuando usted va a comprar los inversores, pues yo tuve que comprar uno urgentemente. Me dijo una joven, la recepcionista, me dijo, mira todo, mira todas las cuentas que las personas vienen a pagar, mira, de la cantidad de inversores que aquí se están comprando por el tema de los apagones. Yo me he negado históricamente a comprar inversores. Nunca los he usado. Soporto mis apagones, pero nunca los he usado. Oye. Cuando tú hablas extrañamente, pero es así. Cuando tú hablas, por ejemplo, de todo el andamiaje que han preparado para justificar primero la privatización o la recapitalización de las empresas públicas. Primeramente decía, no sé si tú recuerdas, que el tema de las cobranzas era una de las interrogantes más fuertes, cómo se iban a hacer las empresas en manos del capital privado para cobrar. Decían que tenían un sistema eficiente. Eso no funcionó porque siguieron siendo deficitarias y aún en manos del sector privado el Estado siguió subsidiando a las empresas eléctricas. Hoy día tenemos apagones, están en manos del Estado. Las empresas distribuidoras y generadoras las distribuidoras de electricidad están en manos del sector privado. Hay apagones, la energía está cara. Eso ha generado manifestaciones de protestas a nivel nacional. Pero a eso hay que agregarle también el encarecimiento de los productos básicos de consumo. La comida no ha habido quien la baje, la comida está carísima. Hasta el punto de que la gente ha vuelto a decir que los supermercados se han convertido más que en espacios de venta en las casas del terror. Entonces, con ese escenario de protestas a nivel nacional y de mucha preocupación e incertidumbre, ¿tú piensas que hay condiciones para la reelección del presidente Luis Abinader? Sí, esa era la pregunta, claro, porque quiero la opinión. Usted no se me va a decir responderme eso. El análisis sociológico es mucho más amplio, claro, porque abarca la parte económica, la parte social y la parte... todo el análisis. Pero recuerda que yo conversé con Ale, pero él no se me va a hacer esa pregunta. Recuerda que yo le primero de usted. Perfecto. Aquí hay, me parece que lo hemos conversado con ustedes anteriormente. Aquí hay una crisis múltiple. Aquí hay una crisis del sistema político institucional. No, en lo institucional no ha ido tan grave desde el punto de vista del Estado como para producir una quiebra.
pero de que aquí hay una crisis en ese plano es indiscutible. Nosotros estamos en el marco de un proceso, de hecho, de desinstitucionalización, en la medida en que las instituciones que debieron prefigurarse y materializarse después de la Constitución del 2010 son un desastre. Las entidades públicas del gobierno central, nuestro cuerpo legislativo, e incluso a pesar de toda la presión de la sociedad, el propio sistema judicial, porque si algo ha ralentizado la posibilidad de justicia y el camino de la lucha contra la impunidad es precisamente las lacras y los lastres que hay permanentes y de torniquete en el sistema judicial dominicano. Tanto que el Ministerio Público ha tenido ha tenido que caminar solo sin la ayuda, en nombre de que yo no intervengo en los problemas judiciales. Bueno, usted es el Ministerio Público Independiente. Sí, pero en nombre de eso, el Estado no facilita nada. El Estado es el que controla y desde el cual se hacen las políticas públicas. Y quien dirige el Estado facilita políticas públicas, incluyendo políticas públicas de justicia. O sea, hay políticas de gobierno para facilitar y asegurar que la justicia cumpla. Entonces, si usted no le asegura a la justicia capacidades, posibilidades y facilidades para que desarrolle su proceso, usted la está ralentizando. Y darle presupuesto adecuado. Por ejemplo, tan sencillo como eso. Aquí es más fácil aumentar la capacidad de clientelismo y de corrupción en el sistema político, asegurándole a los partidos ese chorro de dinero que reciben a través del financiamiento, que ser capaz de multiplicar por 2 sin discutir más nada. Financiamiento público, Fernando, déjame aclarar, financiamiento público, para acotar a lo que tú dices, financiamiento público, y pese a ello, que es demasiado el financiamiento público, le cogen cuarto a todo el mundo. Así a mismo. todo el mundo. Viene dinero del narcotráfico, viene dinero del crimen organizado, viene dinero del empresariado. Agarran todo lo que aparezca. Todos invierten y entonces nosotros seguimos cargando ese peso fuerte de que nos sacan de las arcas del Estado los recursos Aquí, para financiar los partidos políticos, le ponen a todo el mundo. Los legisladores confiesan cuánto nos invierten. Y cuando lo confiesan, a lo mejor no están diciendo toda la verdad. Pero bueno, Taveras, el senador Antonio Taveras, Guzmán, 250 millones de pesos sí, en una después campaña. Dijo que era menos, pero Exacto. bueno. Pero fue el que lo dijo. Así es, pero fue el que lo dijo. Pues eso digo, entonces, si ese lo dijo, hay otros que lo han dicho y han dicho cosas similares, pero todo el mundo lo sabe. Aquí, mira, el narco, los farmacéuticos, los importadores de alimentos, los dueños de los agroquímicos, los banqueros de manera especial, y además de los banqueros, quienes controlan a todos esos sectores, que son los ejes del control de la economía dominicana, que es ese triángulo fatal que controla hegemónicamente la oligarquía dominicana. Así es. Son los que sobredeterminan las cosas y tienen sus personeros ahí. No olvidemos que este gobierno, por eso es que es bueno hacer el balance, este gobierno ha tenido capacidad para, con un problema, sustituir otro, teniendo menos capacidad de manipulación mediática que el propio PLD en sus gobiernos anteriores, porque todavía no tiene el expertise tal vez suficiente, y además por la locura que significa los grupos internos con que caracteriza su vida. Este gobierno ha tenido casos que se vienen dando desde el principio, que reflejan también la aparición en este gobierno, en estos 3 años, de un nuevo proceso de impunidad. Y elemental, caso de Macarrulla. Tan elemental como es. Se quedó así. Pero renunció así. Y es su hijo. Ajá, pero escúchame, pero ¿es un proceso judicial o un problema familiar? No es un problema Dígale familiar. Eso al Ministerio Público. No, pues ya se lo estamos diciendo aquí. El gran problema, pero no solo al Ministerio Público, la sociedad dominicana también tiene que reaccionar, porque nos han acostumbrado tanto a no asombrarnos, que nos colocan un problema sobre otro. Súmale el de Kimberly Taveras del Ministerio de la Juventud, del Alba Jiménez, el caso de la Cámara de Cuentas. Todos esos son simples casos. Aquí hay la oportunidad de profundizar en el proceso de lucha contra la corrupción y no se hace porque el gobierno necesita tener capacidades, y ahí entra lo de la respuesta a esto para decir lo de las elecciones y lo de la reelección. Yo soy de lo que cree que no solo no es tan fácil. Si las elecciones fueran hoy, el presidente queda en primer lugar.
Ahora, la tendencia de los acontecimientos es un análisis serio de todas las encuestas que ellos mismos hacen. Dice que aquí hay segunda vuelta. Fernando, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa comercial? Usted continúa con nosotros en el próximo bloque. Le damos las gracias a Alex Jiménez, a nuestro querido periodista estrella de este Multimedia Su Mundo, por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir con este conversatorio e integramos otros panelistas. Vamos a la pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Somos Televisión Global y aquí en Multimedia Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad. Señores, para continuar con estos expositores tremendos que tenemos en el día de hoy, vamos antes a hacer conexión inmediata con nuestro periodista Víctor Erasme con un reporte sobre evaluación de los 3 años del presidente Luis Abinader Corona. Adelante, Víctor Erasme, ¿qué nos tiene? El presidente de la República, Luis Abinader, cumple este 16 de agosto 3 años en el poder y anunció recientemente que participará en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno para intentar ser nuevamente candidato presidencial por esa organización. Comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Para lograr ese objetivo, el mandatario enfrenta algunos obstáculos, siendo uno de los principales la persistente inflación. Bueno, hay mucha pobreza, la comida está muy cara, todo está caro, o sea, aquí no hay dinero, lamentablemente no hay, la economía aquí está muy mala. La inseguridad ciudadana es otro de los desafíos que debe superar el gobernante en su intento por lograr nuevamente el favor de los dominicanos. Yo no voy a decir que las autoridades han perdido la batalla en contra de la criminalidad, pero la criminalidad yo creo que realmente se le debe poner un coste. En estos 3 años de gobierno son varios los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado y luego ha tenido que retirar del Congreso Nacional, lo que ha aprovechado la oposición para enrostrarle al presidente su inexperiencia en el manejo de los temas del Estado. El desastre que significa administrar como se está administrando el Estado dominicano. La República Dominicana no puede seguir así. Un servicio que en el último tramo de la administración que encabezó el expresidente Danilo Medina se estuvo brindando con un buen nivel de eficiencia fue el de la energía eléctrica. Sin embargo, en la actual gestión ha sido notable el deterioro en torno a este tema. Los opositores han criticado duramente al mandatario por su política de endeudamiento. En tan solo 3 años ha llevado la deuda pública de la República Dominicana, le ha sumado 30.000 millones de dólares. En materia de educación, las críticas también han estado a la orden del día, aunque a su favor se destaca que recientemente el mandatario logró la firma de un pacto por la calidad educativa con la Asociación Dominicana de Profesores. En cuanto a los puntos positivos de la actual gestión de gobierno, se destaca haber puesto fin al contrato de la autopista del Nordeste, por el que el Estado pagaba miles de millones de pesos al año por el denominado peaje sombra. El presidente Luis Abinader tiene además buena valoración en temas como el manejo de la pandemia de coronavirus, la lucha contra la corrupción y en haber logrado mantener la estabilidad macroeconómica del país. En materia de turismo, el gobernante obtiene también buenas notas, resaltando en este aspecto los proyectos de desarrollo que se están ejecutando en la provincia Pedernales. El presidente Luis Abinader tiene además una buena valoración en temas como el manejo de la pandemia de coronavirus y en haber logrado mantener la estabilidad macroeconómica del país. Gracias a Víctor Erasme por ese reporte en el día de hoy. Lorena Erasme, vamos a continuar con estos amigos. Así es, interesante, ¿verdad? Reportaje de nuestro querido compañero Víctor Erasme y en este momento continuamos con nuestro panel. Hoy vamos a hablar, o hemos hablado, sobre los 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader, sus luces, sus sombras. Tenemos con nosotros a Nicolás Jiménez, quien es economista. Le damos la bienvenida a este panel y ya ha estado con nosotros Fernando Peña, sociólogo. Marino, hemos hablado de interesantes temas en este 16 de agosto, día de nuestra restauración, 160 años. Y para iniciar... Tú dejaste una pregunta en el aire. En el aire, ahí es una canción. Por si hay una pregunta. Así es. Y Nicolás, conversaba con Fernando en el bloque anterior con relación a estos puntos, ¿verdad? Que la población ha dicho, la canasta básica por las nubes, la falta de energía eléctrica,
la inseguridad. Y si en este cuadro el presidente gana hoy en día las elecciones, y usted nos estaba explicando con relación a lo que estaba pasando, pero también el tema de los recursos económicos que se usan en las campañas y que si hoy fueran las elecciones el presidente gana. Me gustaría que normalmente pienso que se comete un error. Y con las excusas adelantadas de la experiencia y el nivel de mi hermano Nicolás, creo que es necesario que separemos la paja del grano. O sea, hay cosas que cuando usted hace un análisis de cuáles son las perspectivas y hacia dónde va un país y una situación, son evidentemente o cosméticas o concurrentes, pero no decisivas. Por ejemplo, el tema del costo de la canasta familiar. Si yo me pongo a discutir la posibilidad de reelección o no reelección en función del costo de la canasta familiar, yo tal vez me quedo en el marco de una situación que el gobierno la resuelve con una política clientelista y populista y con capacidad para manejar el circulante. Y el gobierno tiene con qué, tiene para hacerlo. Este gobierno maneja, fue una de las virtudes una de las cosas de la Constitución de Leonel del 2010, que aparentemente democratizó en este país y acabó con el artículo 55, esa concentración. Pero al final de la jornada el Poder Ejecutivo terminaba con mucho más recursos que en el marco jurídico anterior, con más capacidad. Y si uno ve la capacidad que tiene el manejo de recursos de la presidencia a discreción, tú eres economista, Nicolás lo sabe, la capacidad es mucho mayor. Entonces el gobierno tiene capacidad para manipular eso. Si hablamos del problema de hacer simulación con el término de la ayuda humanitaria y de ver el gasto público como ayuda directa a las personas, este gobierno tiene capacidad de manipulación. Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven la campaña que ha hecho Leonel Fernández de 2 millones de firmas. ¿De acuerdo? Usted va, por ejemplo, a la carretera, cualquier carretera, usted la toma, son 2 millones de firmas, 2 millones. Vamos hacia los 2 millones. Vaya ahora y búsquese cada valla de esa de Leonel y vea el entorno. Y tiene 3 del presidente de la República. Y todas hablan de 2 millones. Pero son 2 millones de tarjetas, 2 millones de pesos para darle a los de las enfermedades catastróficas. Y lo firma no el PRM, sino las instituciones del Estado. Eso es inversión del dinero público en campañas reeleccionistas que está haciendo el presidente de la República. Vayan a ver óigame bien, cada valla de Leonel está eso. No estoy justificando ni una cosa ni la otra, estoy poniendo un ejemplo, además así de claro. No tenemos que hacer, Lorena, ningún esfuerzo, solamente salir de aquí a Villa Altagracia para darnos cuenta de eso, o de aquí a Baní, o de aquí a San Pedro de Macorís. Y de ahí para allá sigue la cosa y se extiende. Entonces, la inversión pública orientada en ese sentido dice cuál es el tipo de política para manejar los recursos del Estado dominicano, que es el dinero de los contribuyentes, de la que nos está escuchando y del que nos está mirando ahora. Segundo, cuando uno va a ver qué ha hecho este gobierno y sobre cuáles ha manejado su política pública y la práctica durante 3 años de gobierno. Número 1, ya lo decía ahorita, potenciación de la privatización para terminar de acabar y de desguazar el Estado dominicano. Número 2, superación aparente del problema de la economía dominicana para figurar y aparentar a un costo definitivamente inaceptable y oneroso, la llamada estabilidad macroeconómica. Esa llamada estabilidad macroeconómica, con un mago de todos los gobiernos, por tanto, con un mago de la oligarquía monopólica de este país, como Valdés Albizu, al frente del Banco Central, ha asegurado el crecimiento brutal de la deuda externa, manejada de manera irresponsable por 2 razones. Uno, porque no la cuentan por completo, y eso es la deuda externa. Yo digo, no es la deuda externa lo que hay que ver aquí. De cara a manejar el impacto y el manejo del PIB, economista, usted me ayuda, yo no soy economista, yo no soy politólogo, pero hay el elemento que sí uno lo puede manejar. Nada más pensando en lo que es la deuda pública, hay que ver cuál es la deuda interna. La deuda interna es más cara que la deuda pública. Eso está demostrado. Sale más cara al gobierno que la deuda externa. Entonces, la deuda pública es un consolidado de todo. Absolutamente, porque el gobierno no solo debe fuera,
sino que debe aquí adentro. Acá. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones y cuál es el tamaño de esa deuda de cara a lo que es el PIB? Ojo. Entonces, el presupuesto, ¿cómo se constituye? El presupuesto se constituye sobre la base de una cuota enorme y creciente. Es más, es la mitad casi del presupuesto público que se consigue con deuda y con préstamo. Entonces, un país y una economía manejada de esa naturaleza no puede ser una economía boyante, es una economía a las puertas y a la espera del infarto, de la crisis, que va a venir en la medida en que se conjuguen no solo factores externos, sino otros factores internos o casualidades. Fíjense que tiran un bombazo en Ucrania y de una vez hay una tembladera aquí. Ahora viene lo de África y hay otra tembladera en la República Dominicana. Porque todo repercute aquí. Porque el mundo globalizado, Claro. porque todas estas cosas. Pero además, por el papel de los organismos multilaterales, busquemos el fondo, busquemos el artículo 4 del fondo. Ahora esas cosas que no se quieren publicar aquí en la República Dominicana, busquemos efectivamente lo que pasa, ya no solo con la deuda, sino entonces cómo se manejan a la interna las capacidades del gobierno para recuperar recursos. Y ahí está el tema, que es el cuarto elemento, que tiene que ver con el problema de los impuestos. ¿Por qué el gobierno ha pospuesto lo de la reforma fiscal? Como lo hizo el gobierno anterior. ¿Por qué lo posponen? Porque eso entraña golpear, coger uno de dos caminos. O usted es capaz de golpear a los grupos económicos superpoderosos, o usted vuelve y le carga al pueblo. Probablemente la discusión aquí sea, mira, nada más asumiendo los cálculos que dice el gobierno. Nicolás, qué bueno que estás aquí, pues tú tendrás que ayudarme. Si uno calcula lo que este país podría tener resolviendo el problema de la evasión de impuestos, uno, y dos, de la elusión de impuestos. Con esas dos cosas, ¿cuál es la cantidad de dinero que usted puede recuperar para poner el presupuesto público en otras condiciones y no tener que cargar a la población? ¿Por qué los impuestos tienen que ser al consumo? ¿Por qué tienen que ser a ti, Lorena? ¿Por qué tienen que ser a ti? ¿Por qué tienen que ser a nosotros, a la gente, al que trabaja? Nada más. Entonces, esas políticas, este gobierno las ha profundizado. Por eso que yo he dicho, e insisto, que este gobierno llegó sin programa, porque un libro no es un programa, y el programa que aplicó es el programa del PLD multiplicado por 2. Bueno. Y por eso la privatización tiene estas características. Nicolás Jiménez, economista, aquí con nosotros, y yo sé que Marino tiene muchas interrogantes para usted en ese sentido. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Marino. Muchas gracias, Fernando. Lorena, un gran placer. No, y para nosotros también. Y parece que ustedes dejaron esta pista bien orientada. No, imagínate, realmente la temática es interesante. Mira, la gente en los programas interactivos, sobre todo de Multimedios Su Mundo, le hace llamadas a uno y a veces le preguntan cosas que uno ni siquiera sabe cómo contestarlas. Y no porque uno sea un bisoño en materia de economía, sino porque uno no tiene la respuesta y quizá usted la tenga. ¿Qué ha hecho el gobierno del PRM con tanto dinero que han tomado prestado? O sea, la gente no acaba de ver porque no están hablando de esa macroeconomía creciente y en las mesas de los dominicanos y dominicanas no se ve. La gente está en crisis en la mesa tomando crédito hasta en los colmados y los ventorrillos. Y usted, que es un mago de la economía, me imagino que podrá aclararnos a este país. Mago, hay que preguntar a los empresarios. Bueno, mira, bien, en primer lugar, datos. Sí. Y después mis apreciaciones. O sea, la deuda consolidada al 2020 era 44.622 millones de dólares. En los datos oficiales de crédito público. Pero tú sabes que eso no es así. Sí, y a julio de este... No, para el Banco Central todo está bien. A julio de este año, 54.821 millones de dólares, de modo que estamos hablando de un incremento de más de 7.000 millones de dólares. Si tú lo divides en 2 años, o 16, ¿cómo es? 30 meses, ya tú te imaginas en promedio lo que significa el endeudamiento. Y el llamado de ciclo fiscal es deuda. Sí, te lo explico en breve. Y te voy a decir por qué deuda. Yo le digo que si está sumado ahí. Sí, ahí está la parte del Banco Central. Ahí dice lo que tiene que ver con el Banco Central. Pero no es por ahí tanto que quiero ir. Yo parto siempre de la persona, de los seres humanos. Yo no parto de los agregados macroeconómicos como economista, porque la existencia de los agregados macroeconómicos es virtud de lo que hace la gente en la sociedad produciendo bienes y servicios. Y se valora a una moneda, a un tipo de cambio, un precio. Y la pregunta que uno tiene que hacerse en este momento
si República Dominicana, la población dominicana, en el 2023, en este momento, en agosto, está en mejores condiciones de vida que en el año 2020? Es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque cada aspirante a ser presidente y cada partido que aspira a dirigir el Estado, lo primero que ofrece es un mejor bienestar. Puedes buscarlo. Al final tú sintetizas el programa de gobierno de este y de otros, ofrecen un mejor bienestar e incluso llegan a un nivel de aberración tan grande que hasta hablan de bajar los precios como ellos son los dueños de la mercancía, sí, que no son los empresarios los dueños de la mercancía. Y recuerden que este gobierno lo ofreció, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que ese estado que va de deterioro que tiende la población, al mismo tiempo está moldeada por un conjunto de convencimiento que desde las políticas se le quiere hacer a la población para que se comprometa con un determinado proyecto político para sustituir el que está, ingresar otro, y después vienen otras justificaciones igualitas. O sea, iguales. Porque al final los grandes partidos son los que tienen la posibilidad de que electoralmente puedan ganar unas elecciones. Entonces, cuando tú miras el costo de la vida, cuando tú miras un país donde el 60%, de acuerdo con los datos oficiales de la población, vive en los hogares de bajos ingresos, en condiciones de pobreza, entonces tú no puedes decir que es un país que tú has logrado el bienestar de la población. Cuando tú miras, por ejemplo, no solo el costo de la vida, sino el tema de la delincuencia, el feminicidio, la inequidad. Es más, tú buscas los datos de inequidad de género y vas a encontrar más pobreza en las mujeres que en los hombres, pero también va a encontrar, si te vas, compara zona rural con zona urbana, va a encontrar más pobreza en la zona rural que en la urbana y justifica la migración forzosa prácticamente por la propia sociedad. Entonces, en ese aspecto, yo digo que el estado de bienestar de la población dominicana, incluyendo la incapacidad que tiene la población para curarse una enfermedad, la posibilidad de que, bueno, ustedes estaban hablando de los temas energéticos, el costo. Yo les voy a dar un ejemplo, caso mío. Yo creo que esto es un caso que puede ser interesante. Yo tengo energía solar, ¿verdad? Hace mucho. Desde que yo estaba en el banco, yo compré me metí en un endeudamiento y metí un proyecto. Tú eres un hombre del banco. Del banco, sí. Y de la UAS. Del Banco Central. Y de la UAS. No, primero de la UAS. Sí, primero de la UAS. Así, y Azuano. Azuano sureño. De Peralta, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo pagaba 41 pesos con 51 centavos. Y cuando había problema energético, problema con la inyección, se me llegaba a 3,000, 2,000. Bueno, en este año arrancamos yo pagando 41 pesos y pico. Entonces, de buenas a primeras, el mes antepasado me llegué a 5,000. Y ahora para este mes 28,000. Y yo pregunto, ¿y qué ha pasado? Y mandamos a investigar. Que usted tiene una deuda de 60,000 pesos. Porque lo que pasa fue que recalculamos y entonces usted no está inyectando energía. O sea, hay un tema de transparencia. Wow. Porque si usted sabe que un cliente suyo, un usuario suyo, tiene un sistema montado y usted es incapaz de ver cuándo cambia la cosa y al mismo tiempo hace los ajustes sin comunicarlo y lo lleva a tener que negociar una deuda, entonces al mismo tiempo usted está usando lo que se llama, y cuando se utilizaban mucho los conceptos de las discusiones estas sobre estados fallidos, está usando legítimamente a la violencia contra la población. Entonces, en esa perspectiva yo digo, bueno, tampoco socialmente estamos mejor, políticamente no estamos calcular mejor, por cuenta propia es abuso de las poder. Fortalezas institucionales que nosotros siempre esperamos que lleguen, no han llegado. Y creo que ustedes pusieron un ejemplo grandísimo sobre la eficiencia del Estado acerca de los servicios. Entonces yo quería primero empezar ahí. La pregunta sería entonces, si nos hemos endeudado, como ustedes han planteado, que fue tu pregunta, y esta es la condición que hemos tenido, entonces tal vez la primera respuesta que tenemos que buscar, bueno, si alguien no ganó, alguien ganó. Si alguien no ganó, es porque hay otro alguien que ganó. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, ¿de qué se habla? Pierde, otro gana. Sí, ¿de qué se habla? Bueno, tú tienes estabilidad, te hablan de estabilidad económica.
bueno, no es que haya estabilidad económica, porque no puede haber estabilidad económica si no hay estabilidad social. Nicolás. Entonces, perdóneme, Lorena. Sí, Lorena. Sí, brevemente, para continuar con este tema, lo que pasa es que tenemos en vivo a nuestra compañera Vanessa Valdés desde el Congreso, donde allí se va a juramentar el nuevo buffet, tanto de bueno, en este caso del Senado, y van a juramentar nuevamente al buffet de la Cámara de Diputados. Así es que adelante, Vanessa. Gracias. Hoy en esta fecha conmemorativa, 16 de agosto, en el Congreso Nacional se instaura la nueva legislatura ordinaria 2022-2023, donde se estarán colocando oficialmente los bufetes directivos de ambas cámaras, es decir, el de la Cámara de Diputados y la del Senado. Pues estos legisladores están convocados a ingresar a la sede legislativa alrededor de las 8:30 de la mañana. Pues este día, bueno, tan esperado, lamentablemente la Cámara de Diputados se quedaron alrededor de 100 proyectos pues sin aprobar. Uno de ellos es pues el de Código Civil, el de la jurisdicción contencioso administrativo, el fomento a la competitividad, entre otros códigos que reposa pues de gran importancia pues aquí en el Congreso Nacional. Pues uno de los códigos más esperados que el pueblo dominicano espera para su aprobación es el Código Penal, el cual tiene más de 10 años engavetado en los pasillos pues de la sede legislativa. Otro de ellos de gran importancia es el de Código de Agua, que también se espera pues su aprobación, y que en esta legislatura nuevamente estos proyectos pues serán revisados y aprobados en ambas cámaras. También quedó pendiente un tema que dio bastante de qué hablar en este año, y fueron los escándalos producidos en la Cámara de Cuentas. Pues se espera también que tanto como en el Senado pues se decodifique si se llevará a cabo juicio político o no a los miembros órgano fiscalizador de los recursos del Estado. Se recuerda que pues en este caso está involucrado el presidente de este organismo, Janel Ramírez, como así también todo el equipo que compone la Cámara de Cuentas. Bueno, puedo decir que a comparación de años anteriores, aquí en el Congreso Nacional, en este 16 de agosto, el ambiente está un poquito desolado. Hay pues muy poco flujo vehicular en esta zona y un movimiento leve de los pues legisladores ingresando a la sede legislativa. Desde aquí se puede escuchar que tanto los miembros pues de la Armada de la República ya están preparados allá en el Congreso Nacional para entonar el himno de la República Dominicana. Nosotros estaremos aquí pues ampliando todas las informaciones, todo lo que ocurra aquí en el Congreso Nacional en el día de hoy, y ampliaremos como siempre todas las informaciones en nuestra emisión de noticias a la 1 de la tarde. Por el momento es la información que tengo. Nuevamente más adelante yo volveré a hacer contacto con ustedes, pero por ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias a nuestra compañera Vanessa Valdés, en vivo desde el Congreso Nacional, donde se va a llevar a cabo, como dijimos anteriormente, la juramentación del nuevo buffet del Senado, y van a confirmar el buffet de la Cámara de Diputados. Pero teníamos un tema pendiente, el tema económico, que usted no estaba tratando algunos puntos. Bueno, entonces, en base a la pregunta, ¿verdad? De Marino hago esa precisión con respecto a la deuda. Bueno, ¿a quién ha beneficiado, a quién no ha beneficiado? Entonces, cuando tú miras una economía que supuestamente ha venido estable de mucho tiempo, ahora tuvimos un proceso inflacionario y ya, según el Banco Central, se orienta hacia la meta, te llama la atención, no sé, a ti, aunque en Europa tal vez no se llame la atención sobre eso, de que tú tienes una inflación general más baja ahora que la inflación subyacente, y se supone que la política monetaria se orienta a atacar los factores internos que impactan, que afectan la inflación. Entonces, si la inflación subyacente es la que tiene que ver menos, tú excluyes esos elementos volátiles, sobre todo los commodities internacionales, entonces, ¿cómo se explica que en niveles altos de precios de commodities internacionales tú tengas una inflación subyacente más alta que la observada?
Pero esos son temas ya técnicos que uno tiene que buscar las explicaciones. Ahora, cuando tú ves la estructura de esa inflación, de esos precios, tú observas, por ejemplo, esos bienes vinculados con la canasta básica, cuáles son los que tienen mayor peso y cuáles son los precios que han aumentado más rápidamente. Y tú agarras del 20 a junio del 23 y vas a observar que los bienes de consumo masivo han sido los que más han crecido. Incluso estamos hablando de más de un 22%. Yo tengo las estadísticas aquí, puedo hasta leértelas para que tú veas. Yo busqué las estadísticas para precisarlas. Entonces, esos bienes, los bienes farmacéuticos, ¿verdad? La vivienda, los precios se han acrecentado más rápidamente que otros. Esto coincide con algunos países, como el caso de Argentina, pero no necesariamente coincide, por ejemplo, como el caso de Guatemala, de México. O sea, eso va variando por países. Y es un elemento que tiene que llamar la atención, porque al final la mayor propensión al consumo lo tienen los de bajos ingresos. Y es un tema como un tema técnico, la población hay que explicársela con sencillez. El tema de la propensión al ingreso, ¿qué cuantía, qué porcentaje de tus ingresos tú dedicas a tu consumo? Es eso. De modo que si tú ganas poco, pues lógicamente tienes que dedicar más ingresos de lo que tú ganas a consumir. Luego tú tienes una propensión a consumir tus ingresos más alta, mientras que la clase de mayores ingresos, la propensión al consumo es mucho más baja. Nicolás. De modo que tiene una franja de ahorro que no son afectadas por los impuestos necesariamente. Nicolás y Fernando, Nicolás Jiménez, economista, y Fernando Peña, sociólogo marino, en 5 minutos que nos expliquen brevemente cómo ha sido entonces la gestión del presidente Luis Abinader durante estos 3 años, cada uno desde su punto de vista y su especialidad. Comenzamos con usted, señor Fernando. Bueno, lo primero, pienso que desde el punto de vista de la economía del país, aquí hay todavía un espejismo por superar, porque venimos de una situación tan calamitosa a propósito de todo el tema de la pandemia y de un proceso de cambio político, donde haber garantizado alguna estabilidad, alguna tranquilidad, parecería un triunfo y un éxito de la política. Cuando uno se mete al fondo de la política económica, es lo que dice Nicolás multiplicado por algunos números más. Sí, unos cuantos. Sí, es mucho peor. Hay que estudiarlo muy bien para ver la cantidad. La concreta es que la gente no está bien, y no es que lo percibe, es que lo vive. Sí. Y si no está bien, ¿cuál es la situación de la salud, de la educación, del transporte, de la seguridad ciudadana, del acceso al trabajo y del precio de la canasta familiar? Cuando uno mezcla todas esas cosas, la situación no se confunde. Incluso aquí se mide el problema del ingreso haciendo una barbaridad, no por lo que efectivamente la gente gana, sino que le abultan el salario, el ingreso a la gente en los números. Porque cuando a ti te ponen lo de una tarjeta como tu ingreso, es una barbaridad desde el punto de vista del análisis de la economía, porque eso es falsear la realidad y falsear los datos, lo dicen los economistas. Desde el punto de vista de las políticas desarrolladas por el gobierno no está desarrollando efectivamente, por más politiquería que hagan del INE y compañía en el sector agropecuario para favorecer aquí hay un proceso de descampesinización, de ruptura del marco agropecuario del país, de la estructura no tradicional, de la estructura de producción de alimentos y de bienes y servicios en el campo, porque el gobierno no está garantizando eso. Lo que hay es un nuevo proceso de reconcentración de la riqueza a nivel agropecuario en la República Dominicana en manos cada vez más monopólicas. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de las empresas medias, aquí la cantidad de empresas medianas y pequeñas que quiebran cada año es meteórica. Es meteórica, y eso va permitiendo un proceso de concentración de la riqueza, que es lo que se puede ver en lo que ha sido la función de un gobierno, que es un gobierno en manos de la oligarquía más conservadora y de los grandes poderes económicos, en manos de la troika, por el lado financiero, por el lado de la producción industrial y por el lado estratégico. Aquí hay 3 grupos que controlan la economía dominicana. 3 grupos, no hay vueltas en eso. El grupo Vicini, el grupo RICE, que son los grupos hegemónicos que controlan casi toda la riqueza de la República Dominicana. Aquí tenemos una situación del punto... ¿Cuál es el otro apellido? Aquí son los Vicini, RICE. Y los que dominan el turismo. Los Bonetti. Y los... No, esos son el grupo... Y los Rainieri. Y los Rainieri. Sí, aquí hay un grupo que domina el sector financiero,
Hay un grupo que domina y controla el sector industrial y turístico, y un grupo que controla los grupos de poder principal tradicional en la República Dominicana, que son eso. Cuando uno analiza la situación y uno ve, se da cuenta que la República Dominicana, entonces, desde el punto de vista de su economía, no apunta a resolver un problema si manejamos la variable de deuda, la variable de las formas de la inversión pública, del problema del salario y de las condiciones de vida de la gente. Y finalmente, yo creo que aquí estamos en el marco de una realidad donde todo el aparato institucional ha sido subordinado a la lógica de la reelección, y que el gobierno lo único que se ha dedicado es a poner en práctica, yo quiero insistir en eso, el programa del PLD en nombre del PRM. Privatización, más privatización, endeudamiento del país y sometimiento de las clases trabajadoras y del pueblo común y sencillo a pagar los platos rotos de quienes han hecho negocio de esta crisis. Bueno, Nicolás. Duro. Brevemente. 3 años de gobierno de Luis Abinader. Mayor endeudamiento externo, mayor crecimiento del costo de la vida, mayor desigualdad, los temas de distribución del ingreso en la República Dominicana, que son estructurales, se ha profundizado más en contra de la población de menores ingresos. Tenemos grandes problemas de salud, grandes problemas con respecto a la educación, como plantea, y entonces la informalidad muy fuerte, que hace que una economía sea irregular. Pero Nicolás, al mismo tiempo pero que no somos el único país que ha pasado eso. El gobierno ha enfatizado de que la guerra entre Ucrania y Rusia lamentablemente ha provocado todo este incremento económico, y se ha visto en otros países. También, la culpa del gobierno anterior. No es así. No es bueno, así. es el planteamiento, o sea, no es por ejemplo, de eso. Veamos. La política monetaria de los Estados Unidos, el crecimiento de la tasa de interés para tratar de atacar la inflación en detrimento del crecimiento de la economía. Bueno, lo primero que todo el mundo dice, bueno, esto va a afectar el costo financiero de nuestras economías, es cierto. Pero no basta no son los factores externos suficientes. Cierto, la pandemia generó un impacto grandísimo en la logística internacional y en el tema del transporte. Paró el turismo, paró todo eso, claro, sí, claro. Los shocks externos existen en cualquier economía, pero aparte de los shocks externos está el mal desempeño de los gobiernos, y el hecho de que hay una cofradía entre los gobiernos y el poder económico de la República Dominicana, que siempre lo ha existido. Sí. No es que este solo es el único gobierno. En consecuencia, si hay una cofradía con el gran poder, ¿quién pierde? El pueblo. ¿Pierde el pueblo o no es así? Así es. Entonces, si a eso tú le agregas el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, bueno, que son problemas fundamentales que la persona lo tiene ahí. A esto entonces yo tendría que decir lo siguiente: en la medida que la población dominicana asuma conciencia de su verdadera realidad, y esa conciencia es una conciencia crítica, así van a ser las decisiones electorales cuando llegue un momento. Pues dominicano todavía, el pueblo todavía sigue por las dádivas que le dan los candidatos para que vayan a votar. Así es. Bueno, señores. Bueno. Y no se le olvide que las 3 elecciones del año que viene van a darse en el marco de este contexto de crisis. Son 3. Sí, porque 3. Aquí, son 3, no de no me diga una segunda vuelta. Que no lo digo yo, lo dicen las encuestas del gobierno. Y ahí hay que esperar entonces qué va a pasar en la segunda vuelta. Pero Luis supuestamente tiene la mayoría. No, una cosa es que esté delante. Sí. Porque si las encuestas de él no va creciendo. No. Si cuando usted lo ve las encuestas de ellos mismos, el partido baja mucho más que él. Pero cuando usted ve los otros tampoco se recomponen. Entonces, la que hay una tendencia al vacío y delicado. Crisis con insatisfacción y además con no claridad de eso, da problemas serios para el país. Así es. Marina, llegamos al final. Con esta gente el tiempo uno le da, porque son 2 craniotecas. No, yo voy a tirar una pregunta al aire para que sean los amigos y amigas que nos siguen, tanto aquí como en el exterior. Señores, habrá que pensar, después de dar la gracia a estos panelistas exponenciales, que en la historia que ustedes conocen ha ganado... ¿Alguien se ha podido reelegir en un contexto de inflación, de pobreza y de marginalidad?
Bueno, ahí se lo dejamos. Él dejó esa pregunta en el aire, como Por dice la hacer una canción. pregunta. Nicolás y Fernando. Una opinión bien hecha. Nicolás y Fernando, gracias por haber estado aquí con nosotros en este panel hoy 16 de agosto, día de nuestra restauración, celebrando el 160 años, ¿verdad? De lo ocurrido, ese grito de libertad, señores, de Dajabón. Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, Marino. Mañana nuevamente estaremos aquí desde las 7 de la mañana en este matutino Sumo. Hay que traer a esta gente por más tiempo. ¿Verdad que sí? Tienen que volver. Señores. Gracias, hasta señores. Mañana. A restaurarnos.